Bueno, bienvenidos a otro episodio de Chévere Pensar en Voz Alta en Radiónica. En esta ocasión queremos hablar de las poblaciones trans, de las experiencias de vida trans, en marco al mes del orgullo, que estamos muy cerca a la marcha LGBTI y que en esta ocasión hablaremos, o el tema central será la ley integral trans. Y por eso tenemos a Cristina y a Danilo. Cristina Rodríguez, al mejor estilo de una descripción de redes sociales, es polifacética, multidisciplinaria, única e inigualable, orgullosamente una mujer trans, feminista en deconstrucción, activista por los derechos de la población trans y transfeminista. Y Danilo Donato es un activista transmasculino de Colombia, reconocido como líder social y cuidador LGBTI en Bogotá. Su labor se centra en la defensa de los derechos de las personas trans, especialmente en el ámbito de los derechos sexuales y reproductivos, con experiencia en pedagogía, facilitando talleres y capacitaciones sobre diversidad e inclusión, promoviendo la aceptación y el diálogo respetuoso en la sociedad. Y muchas otras cosas que luego la gente conocerá en este podcast. Entonces, empecemos hablando de cómo ven ustedes el tema de la ley integral trans. ¿Qué se va a proponer? Bueno, hola a todos, a todas, a todos los que están escuchando este podcast. ¿Qué se va a encontrar la gente con la ley integral trans? Pues efectivamente que las personas trans estamos construyendo a través de pues la participación ciudadana una acción bastante concreta en la garantía de nuestros derechos como personas trans, y es que nos cansamos de la tibieza de las sentencias. Si bien hay que reconocer un montón de activismos y de acciones en específico que han logrado que las personas trans tengamos una vida digna en este país, y por supuesto respetar a la Corte Constitucional y sus fallos que han hecho que pues nuestros derechos sean tenidos en cuenta, no podemos seguir entutelando todo el resto de la vida. Las personas trans estamos cansadas de entutelar para absolutamente todo. Y la idea de una ley integral trans es justamente poner en el papel y en la firma a toda la parte legislativa de nuestro país a trabajar por las personas trans, porque es que también merecemos que trabajen por nosotros como ciudadanos, ciudadanas y ciudadanos. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar? La vida de las personas trans en Colombia atravesada por completo a través de todos los derechos que hemos entutelado durante todos estos años y la forma diferencial en que deben ser tratados. ¿Qué crees que se necesita especialmente que no se ha logrado a través de las sentencias? Bueno, es que este es un tema... Bueno, hola a todos, también saludo. Bueno, creo que este es un tema mucho más complejo de lo que la gente puede llegar a imaginarse, porque como decía Danilo, sí hay una serie de sentencias, una serie de protecciones importantes a la población trans en Colombia y recientemente incluyendo a les no binarias, pero seguimos teniendo muchas barreras de acceso a la garantía de derechos como ciudadanos colombianos, y además porque en teoría nuestra democracia es muy bella, muy participativa, muy bonita. De hecho, Colombia es un país pionero a nivel latinoamericano en protección a derechos LGBTI y reconocimiento, pero una cosa es lo que pasa como en el papel, en estas sentencias, otra cosa es lo que pasa a nivel institucional, ¿sí? Entonces, nuevamente seguimos teniendo experiencias de vida muy violentas atravesadas en diferentes estatus a nivel social, familiar, personal, laboral, de acceso a educación, de acceso a salud, y lo que buscamos pues es precisamente unificar lo que ya hay, fortalecerlo y pues permitir que tengamos vidas plenas desde el reconocimiento de nuestra identidad hasta precisamente acceder a derechos que se nos han vulnerado por ser personas trans, ¿sí? Y no binarias, ¿sí? Por tener una identidad no hegemónica diferente a lo que la sociedad nos ha enseñado como lo que es normal, entre comillas, ¿no? Y que eso tiene una serie de vulneraciones e implicaciones en diferentes contextos. Entonces, pues bueno, ese creo que también ha sido como el enfoque principalmente, no solo a nivel de lo que pasa a nivel central, como en Bogotá, en las grandes capitales, sino también darle ese plus de lo que pasa en diferentes sectores de Colombia, ¿sí? En diferentes territorios, diferentes departamentos, diferentes intersecciones que atraviesan las experiencias de vida trans, siendo indígena, afro, víctima del conflicto, personas con discapacidad que también se asumen como trans, y creo que eso es como de lo más importante a recalcar en este ejercicio. ¿Cómo explicarle a la gente que nos está escuchando y que dicen, bueno, como dice Cris,
Colombia tiene una de las constituciones más garantes en derechos. Danilo acaba de mencionar que ya hay unas sentencias. ¿Cómo explicarle a la gente que el ejercicio de crear una ley integral trans no es un ejercicio en el que las personas trans quieren más derechos que los ciudadanos, que los demás ciudadanos, sino que quieren una igualdad de derechos? Porque entonces, si ya hay unas sentencias, entonces, ¿cómo explicarle eso a las personas? Con lo que se podría empezar es con una gran noticia que para las personas trans no es noticia, pero que muchas personas desconocen en este país, y es que las personas trans somos sujetos de especial protección para el Estado al ser parte de la población LGBT, que es, primero, una minoría, y segundo, una población que por su condición en diversidad ha sido vulnerada y han sido, digamos, como más recurrentes las barreras para el acceso a algunos derechos, además de necesitar un enfoque diferencial para su atención. Entonces, a partir de eso y a partir de entender eso, podemos comprender que no se trata de tener más derechos que otras personas, sino de tener ajustes para que podamos acceder a los mismos derechos que acceden el resto de la ciudadanía, como con ese empujoncito, ¿cierto? Como con esa mano que te sostiene y te ayuda a poderlo lograr, porque pues resulta que como se vulneran estos derechos y como se ponen barreras para el acceso, pues es más difícil poder hacerlo. Y ahí es donde radica la diferencia. Se busca un enfoque diferencial, no un enfoque preferencial. Un enfoque preferencial, al contrario, es cuando todos tienen lo mismo y se les da un plus, un algo más, para que puedan, por ejemplo, ganar una carrera. Nosotros no queremos ganar, y nosotras y nosotros no queremos ganar nada más allá de que la garantía de nuestros derechos esté presente y que podamos, en efecto, poder vivir plenamente y dignamente nuestra ciudadanía como se supone que la Constitución lo dicta. Hay 3 factores principales que yo veo en la ley integral trans. Uno es el lado de la salud, el otro es el acceso al trabajo y el otro es el acceso a la educación, que siempre ha sido, se le ha sido negado de alguna manera a las personas trans. ¿Cómo ha sido su experiencia personal a la hora del acceso al trabajo, por ejemplo, Cris? Bueno, yo creo que eso está atravesado por muchos factores, ¿sí? Yo reconozco mis privilegios como una mujer trans blanca, ¿sí? Que ha tenido el apoyo en diferentes instancias familiares e institucionales. Bueno, a esto me refiero, universitarias. Y pues eso me ha permitido de pronto llegar donde estoy, ¿sí? Me ha permitido, estoy segurísima de eso, a tener unas condiciones de vida diferentes, ¿sí? Pero cuando tú vas al grueso, escuchas las diferentes experiencias de vida de las personas trans, enfrentamos diferentes situaciones de discriminación a nivel laboral, ¿sí? Y de entornos incluso muy violentos para el reconocimiento de nuestras identidades y el respeto en esos espacios que pasa mucho, que es como somos súper inclusivas y entonces efectivamente contratan personas trans, pero las condiciones a las que se enfrenta esa persona son muy problemáticas, desde el no reconocimiento de su identidad, misgendering como una forma de violencia cotidiana, también como una infantilización de nuestras voces, de nuestros criterios a nivel profesional. Entonces esa es como una de las muchas caras que tiene el tema laboral, ¿sí? Pero también está el lado un poco más complejo, que es el acceso a nivel laboral, ¿sí? Dadas las condiciones, en este caso de las experiencias de vida transfemeninas, pues en el imaginario colectivo todavía está que las mujeres trans ejercemos única y exclusivamente trabajo sexual por sobrevivencia, llámese de la índole que sea, y es como, bueno, ¿qué educación hemos tenido? ¿Qué lugares estamos accediendo con esa educación a un mejor trabajo, ¿sí? En instituciones a nivel técnico, tecnológico, a nivel universitario, incluso también se presentan, creo que el problema es cada vez como más ascendente, como a nivel de si no puedes acceder a educación, ¿qué condiciones de vida tienes? ¿Qué acceso tienes a qué tipo de trabajo, ¿sí? Si estás en espacios universitarios en formación, ¿qué tipo de condiciones te están ofreciendo para que tú puedas llegar a culminar esos estudios? Y posteriormente, pues acceder a diferentes opciones laborales, ¿no? Entonces creo que es como un problema que escala a partir de quién eres en sociedad, ¿no? ¿Y crees que eso ha cambiado de alguna manera cuando vemos a mujeres como tú, cuando vemos a mujeres como Bridget Baptiste, y cuando vemos, no sé, yo por ejemplo tuve una profesora trans en mi carrera, en la Minuto, digamos que con ese tipo, son muy pocas mujeres, pero ¿crees que de alguna manera esas mujeres son un aliento a decir, ¿está cambiando algo? Yo creo que sí, pero es como una relación ambivalente. A mí la palabra ambivalente me representa, es como los muchos matices de la vida, o sea, esas dicotomías, contradicciones que pasan y creo que en parte sí,
como que nos da una falsa sensación de que sí estamos avanzando, pero nuevamente, ¿quiénes somos las personas que podemos acceder a esas oportunidades laborales o de representación? ¿Sí? También bajo qué condiciones las estamos logrando, ¿sí? Y qué entornos inclusivos se están generando para que podamos ser a plenitud, ¿sí? ¿Crees que entonces un gran porcentaje hoy en día sigue teniendo esa dualidad de opción de putas o peluqueras? No, yo creo que ahora hay más, ahora creo que poco a poco se ha logrado ese cambio de chip y que otras mujeres trans podamos acceder a otras opciones laborales, pero sigue siendo un porcentaje muy mínimo, ¿sí? E incluso nuevamente la relación ambivalente de quienes estamos incluso en estos entornos a otras posibilidades de acceso, también en muchas ocasiones contemplado el trabajo sexual como una forma de sobrevivencia, porque pues no hay garantías laborales, ¿sí? Me pueden echar, me pueden violentar, yo puedo decidir no continuar, ¿sí? Nuevamente son opciones que pasan mucho en el cotidiano de las experiencias de vida transfemeninas, ¿sí? Que creo que de pronto ya Dani puede hablar un poquito más desde otras concepciones, pero creo que es una relación muy compleja. Creo que esto tiene muchos matices. Desde luego. Dani, a ti hace unos meses veía un tuit tuyo donde decías, yo tengo experiencia en esto, pero hay muchas barreras que, no sé, como que limitaban ese acceso al trabajo. Cuéntame tú, ¿cómo ha sido esa dualidad de acceder al trabajo siendo un hombre trans? Por supuesto, bueno, yo también, igual que Cristi, tengo que reconocer un montón de privilegios, entre esos además ser un hombre capitalino, donde nacer y saber vivir y sortearme en una ciudad tan salvaje como Bogotá, donde además el mundo laboral es igual de salvaje e igual de rápido. Pero en efecto sí hay unas barreras que incluso muchas personas ven o creen que son mínimas para los hombres trans. Cuando los hombres trans, por ejemplo, accedemos a unos procesos de hormonización amigables con el cuerpo, acompañados y demás, muchas veces logramos parecer hombres cisgénero, o sea, muchas veces no parecemos trans, y la gente cree que con eso ya solucionamos la vida, que porque no se nos nota, entonces está solucionado, porque además la gente ve positivo el que no se te note lo trans, ¿no? Entonces, si a mí no se me nota, ¿por qué lo tengo que hacer público? Si todo me iría mejor si lo hiciera privado, si no lo contara. Yo soy un hombre trans que decía hablar públicamente siempre de que es un hombre trans, porque yo no tengo nada que esconder y porque para mí es un orgullo mi identidad de género. Pero eso sí me genera a mí una barrera muy grande, y es que justamente para yo nombrarme como un hombre trans tengo que aceptar, o más bien tengo que enfrentarme a las violencias en el mundo laboral que se dan, por ejemplo, cuando yo paso todos mis exámenes, paso absolutamente todo, y en el momento en el que presento mis papeles dicen es que ya no lo podemos contratar porque su diploma del colegio todavía dice su nombre anterior. Y no podemos creer que sea la misma persona, por ejemplo, ¿cierto? Entonces lo tratan uno como si no fuera un delincuente que está suplantando la identidad de alguien más. De entrada, entonces también hay temores de que entonces supuestamente las personas trans somos menos duraderas en el trabajo, en vez de pensar cuál es mi entorno laboral que está causando que esta persona no pueda permanecer aquí, ¿cierto? ¿Qué es lo que está sucediendo con el mundo laboral y con las prácticas en mi empresa, en mi organización, que hace que las personas trans no se sientan cómodas trabajando aquí y se vayan? Además de eso, el hecho de que tú tengas que esconder que eres una persona trans para poder trabajar o para poder hacer cosas en tu vida, directamente es una violencia transfóbica. El hecho de que tú tengas que negar tu identidad para trabajar es transfobia. ¿Y yo por qué voy a querer trabajar en un lugar donde lo único con lo que yo puedo lograr trabajar es a través de dejarme violentar transfóbicamente? Y entonces yo tengo que escuchar los comentarios de los compañeros transfóbicos y tengo que escuchar un montón de prejuicios y no puedo decir nada porque se pone en vela de juicio mi trabajo, ¿cierto? Entonces es muy difícil porque nombrarme públicamente como un hombre trans me cierra muchas puertas por un montón de prejuicios. Nombrarme públicamente como un hombre trans también hace que muchas personas tengan temor a que si yo soy capaz de contarlo para una entrevista laboral, entonces seré capaz de contarlo frente a sus clientes, y les preocupa más como
el proteger la transfobia de sus clientes, por ejemplo, para que se sientan cómodos. Protegerte a ti. En vez de la de protegerme transfobia. a mí como colaborador, exactamente. Entonces ha sido muy difícil porque a pesar de tener un montón de experiencia y de hecho curiosamente un montón de experiencia en diversidad, equidad e inclusión, sigo sin tener la misma escala que tienen otras personas para acceder a estos puestos. Me he dado cuenta, por ejemplo, puestos que son exclusivamente como pensados para personas que trabajan con diversidad, equidad e inclusión y se los dan a personas que nunca han tocado el tema, que no tienen nada que ver con el tema, pero pues que tienen el contacto de la empresa o que conocen a alguien, ¿cierto? Y quienes nos presentamos a estos puestos, digamos, como dentro de lo que debería ser la competencia laboral justa, nos quedamos atrás y más atrás todavía si somos personas trans. ¿Y alguna vez te lo han dicho así de frente, como, uy, no? O siempre es así como maquillado, como que se meten por el tema de la burocracia, de que, ay, no, es que no corresponde. Siempre es el tema de la burocracia porque en nuestro país es ilegal hacerlo. En nuestro país es ilegal, pues, no contratar a una persona por ser una persona trans y es un derecho que tenemos como a la no discriminación y es constitucional. Entonces lo que hacen es sacar excusas. La excusa de que la burocracia, de que es que a mí no me aceptan este papel si tú no lo cambias, pero y si yo les digo, listo, entonces denme 15 días y yo se lo cambio. No, es que necesitamos a contratar a una persona ya. O sea, siempre encuentran una forma en la que tu papeleo, por ejemplo, no funcione. Y si ya cambiaste todo tu papeleo, pero igual nombras públicamente que eres una persona trans, entonces pueden decir, no, es que hemos revisado tu perfil y creemos que necesitamos otro tipo de perfil. Y cuando uno se da cuenta es que le han mirado a uno, por ejemplo, las redes sociales y a partir de eso han dicho, no, tú no puedes trabajar acá. Que es un tema que yo creo al que le falta mucha regulación. Últimamente, mucho personal de selección está buscando en las redes sociales de las personas e incluso han pedido dentro de los formularios que se llenan para las vacantes, las redes sociales de las personas, mezclando la vida personal de los colaboradores y su derecho a la libre expresión con el enfoque que tiene que ver de su derecho al trabajo. Y a partir de eso, pues han visto como, es una persona trans, además es activista trans, entonces, ¿qué vamos a hacer? Esta persona vela por los derechos humanos. Hay muchas empresas a las que eso les preocupa muchísimo. O piensa políticamente de esta manera. Exactamente. Y es un sesgo que está creando una barrera muy grande alrededor del derecho al trabajo. ¿A ti te ha pasado algo, Cris? De hecho, creo, ahorita que Dani lo mencionaba, hay diferentes condicionantes a nivel de los entornos laborales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de nosotras las mujeres trans, también siempre está como ese sesgo de que somos las alborotadas, las buscapleitos, las chismosas, ¿sí? Hay como una resignificación de la misoginia a través de la perspectiva transfemenina y es como, no, es que tú eres muy llamativa, tú por qué no eres más calmada, tú por qué, ¿sí? Como, y eso pues denota obviamente una confrontación importante en los espacios y que obviamente termina como socavando un poco tanto tu identidad como tu ser, como tu expresión libre y plena, ¿no? Entonces es muy problemático porque obviamente a pesar de que hay muchas organizaciones en este momento que están intentando brindar oportunidades laborales o incluso tokenizarnos, las condiciones son muy violentas, son muy agresivas y cuando tú confrontas, pues obviamente bajo qué condiciones confrontas, ¿sí? Claramente es como tú no estás en condiciones de toma de poder, tú eres simplemente una empleada y pues obviamente también hacer estos llamados es muy problemático porque eso genera un clima organizacional mucho más problemático de confrontación y es como yo solo te estoy pidiendo que me llames ella, no él y pues que si por X motivo pues tienes ese error, pues simplemente enmendemos el error y continuemos, pero entonces esto termina en unas formas súper agresivas de la transfobia cotidiana que mencionamos y es como, no, o sea, en todo lado es problemático, como la presencia de personas trans en entornos laborales, desde la contratación hasta precisamente cómo es cuando esa persona ya está en el espacio. Bueno, pasando a otro de los temas importantes de esta ley integral trans es la salud. Hace unos años las mujeres y los hombres trans y las personas no binarias tenían que presentar un documento en el que tenían que demostrar, sí, que tenían algún tipo de trastorno para que así pudiera, no sé, cambiar el componente de sexo en su cédula o que se le reconociera como la identidad
que asumía. ¿Cómo fue ese proceso para ustedes dos, si pudiéramos hablarlo? Bueno, es importante tener en cuenta varios factores que tiene eso que ver y es, primero la OMS ya lo sacó de su lista de enfermedades mentales. Que ahí hay un gran pero porque la OMS lo saca y lo sigue llamando incongruencia de género, lo cual a mí me parece sigue siendo un poco violento, ¿no? Porque es decirle a las personas es que son incongruentes, ¿no? No son coherentes. No sé cómo lo ven ustedes. Bueno, hay algunas consideraciones médicas y de lenguaje médico que tener en cuenta. Lo primero, pues lo que te estaba comentando, sale de la lista de enfermedades mentales de la OMS porque la OMS dice sí, son personas que necesitan una atención en salud, pero no es una atención en salud por enfermedad, sino por condición. ¿Cómo comprendemos la palabra condición? Un ejemplo muy simple, una mujer en estado de embarazo, o una persona en general en estado de embarazo. No es una persona que esté enferma, pero sí es una persona que necesita una atención médica diferencial por una situación específica, ¿cierto? Por eso se le llama condición de embarazo. Asimismo sucede con las personas trans. Tenemos una condición psicosocial, podríamos llamarla, que lleva a que tengamos que tener unas atenciones diferenciales en el sistema de salud. A partir de eso, pues dicen, no es una enfermedad, se sale entonces de la lista de enfermedades mentales, pero ¿cómo hacemos para nombrarla y que las personas sí puedan recibir esa atención médica? Entonces, bueno, tienen una condición de incongruencia de género, pero la incongruencia de género no se refiere a que no tiene sentido el género desde el punto de decir están locos y no saben y están locas y no saben lo que quieren, sino incongruencia entre el género que se les asigna y el género con el que se identifican. Okay. Entonces sí hay una incongruencia, en efecto la hay, pero no es una incongruencia desde una mirada psiquiátrica y desde una mirada, ¿cómo decirlo? Como de alguien que está disvariando, sino de alguien que no está acorde con algo que se le había asignado, ¿cierto? Ahí es donde está la incongruencia. Y por eso se utiliza ese término en la parte médica para poderlo nombrar como una condición y que a través de la figura de condición se pueda seguir prestando y se genere además una promoción de un enfoque diferencial en salud. Esto obviamente es un mundo súper utópico, ¿no? En Colombia aún se siguen pidiendo, en algunos casos, por ejemplo, para cirugías y demás, diagnósticos de disforia de género. Que disforia es el término que se utiliza para la enfermedad mental que ya se sacó de la lista. Entonces lo que sí hace falta es una actualización en el sistema médico colombiano que diga, no vamos a utilizar más el término disforia, se acabó este diagnóstico pasa a ser, no sé, como ya del pasado, algo que ya no necesitamos, que no es válido. Y ahora hágase todos los diagnósticos desde la incongruencia de género para hacer una atención integral a pacientes trans. Es lo que debería suceder, ¿no? Pero falta justamente una ley que nos ayude a regular en el sistema de salud esas actualizaciones médicas. ¿Les ha pasado a alguno de ustedes una situación así muy violenta al ir a una atención médica? Bueno, es que yo creo que incluso esto me encanta el contexto que da Dani sobre eso, porque precisamente cuando tú accedes en un sistema como el colombiano, el sistema de salud colombiano, tú te das cuenta que todo gira en torno a la cisnormatividad, ¿sí? De hecho, ese estándar de que seamos la otra edad, de que tengamos una incongruencia, gira en torno a precisamente que la norma nos dice que lo normal, entre comillas, es la cisgeneridad, ¿sí? Entonces, desde ahí ya viene una concepción cultural importante y unas cargas negativas alrededor de la incongruencia de género, la disforia y todos estos términos médicos que se han utilizado de un cierto tiempo para acá para explicar el tema de las identidades trans, ¿sí? Entonces, cuando tú vas y tú manifiestas tu identidad, que quieres iniciar un proceso de tránsito hormonal acompañado, tú primero notas que efectivamente en la mentalidad de ese endocrino, de ese médico general, a quien te han remitido, tiene muchos estos estándares binarios de cómo debe verse lo trans, ¿sí?
tiene incluso este chip de que efectivamente hay que pasar primero por psiquiatría, psicología para poder autorizar esas hormonas. Y aún así, cuando tú ya tienes estas hormonas y ya tienes cambios físicos, todo este ejercicio de afirmación de género, incluso vas a encontrar situaciones a nivel institucional donde no te reconocen a pesar de verte de X o Y manera, ¿sí? Entonces digamos que estas son como, entre comillas, las violencias más comunes, cotidianas, agresiones que se viven en los entornos médicos, ¿sí? Y además de que muchas veces estos son procesos estandarizados, no pensados precisamente en las necesidades de cada corporalidad y lo que quiera cada persona, ¿sí? Entonces siempre es como un proceso estándar, un proceso que seguramente también está viciado por la visión moral de quien está brindándote el tratamiento, ¿sí? Y eso es muy problemático porque nuevamente son barreras de acceso. Entonces, pero tienes que ir allí, que la orden de no sé quién, que tienes que efectivamente... Exacto. Y lo peor aún, de verdad, y eso pasa incluso aquí en Bogotá, que se supone que hemos avanzado mucho, en teoría lo hemos hecho, pero todavía como que te piden este diagnóstico, ¿no? Que pases primero por psicología, por psiquiatría y te puedan decir si efectivamente esta persona es trans. ¿Y eso es legal? Es que eso, nuevamente, a pesar de que ya hay protocolos de atención, incluso hay ciertas normatividades, pues eso pasa mucho como entre los espacios de consulta. Okay. ¿Y tú cómo haces para comprobar que el médico, la médica te está generando, te está haciendo esta presión, ¿sí? Te está remitiendo a otros lugares, ¿sí? Entonces, nuevamente, a pesar de que han habido grandes avances en temas de protocolos de atención y protección a personas trans a nivel institucional, sigue pasando, ¿sí? Y a nivel distrital, a nivel local, regional, nacional, pues a pesar de que se han logrado grandes avances, una cosa es lo que dice el papel, otra cosa es lo que pasa en esos entornos, ¿sí? Y por eso es que seguramente, como extrapolando la situación, es que todavía tenemos médicos con esta perspectiva de aquí hay algo que corregir, ¿sí? Y te pueden enviar incluso a terapias de conversión, las mal llamadas terapias de conversión, a partir de tú tienes un problema y aquí te pueden de pronto ayudar, ¿sí? Entonces, nuevamente, eso está viciado mucho, el criterio profesional, por diferentes fundamentalismos culturales que tenemos. Y ni se diga a la hora de tramitar la cédula, ¿no? Que es otro proceso de burocracia. Y cambiar el componente del sexo debe ser... Es que es muy problemático, porque a pesar de que, por ejemplo, esa sentencia salió en 2015, hoy en pleno 2023... esto es casi que un paseo, o sea, tanto en registraduría como en notaría, aquí no. Puede ser incluso es muy curioso porque a pesar de que eso ya está y llevamos incluso ya un par de años, muy largo, casi ya 10 años por así decirlo, nuevamente todo está sujeto a quienes te atienden a nivel institucional, ¿sí? Y ya hay una sentencia que garantiza que las personas trans podemos hacer la corrección del componente sexo, género y el nombre en la cédula y en los documentos, registro civil y demás. Es como si la persona que te atiende quiere o no, ¿sí? Okay. Entonces eso puede generar incluso dilataciones en el proceso, que se extienda y que en pocas palabras no te atiendan. Y por eso es muy curioso que pues a pleno 2023 todavía tengamos muchos problemas para acceder a esto y que mucha gente trans desista, porque incluso esto es algo muy curioso. Si tú tienes registrado si a ti te registraron al nacer en un municipio en lo más recóndito de Colombia, esa persona tendría que desplazarse a ese sector a hacer ese cambio, ¿sí? Y eso es muy complejo para las personas trans que han salido exiliadas por temas de conflicto, por temas de rechazo social, familiar. Entonces es también un ejercicio muy revictimizante, ¿sí? Y a pesar de que hay una circular donde se dice efectivamente que eso se puede tramitar internamente entre las instituciones públicas, muchas veces la gente dice, no, yo no quiero ir hasta mi pueblo, o sea, esto es muy problemático. Entonces, hasta en ese tipo de cosas se ven vulneraciones para poder acceder a este derecho. O sea, si tú naciste en otra parte que no es Bogotá y vas a hacer ese trámite, muchas veces te dicen, no, tienes que ir a Chipaque, que es donde tú naciste, y tienes que empezar el proceso ya. Y no, claro. Básicamente lo que te piden es traer el registro con un numeral específico, que es como el proceso que tú iniciaste en esa notaría, y eso puede dilatarse, ¿sí? Desde que tú inicies el proceso, como de que no te lo quieran hacer, como de que te pongan trabas. No, eso aquí en Colombia no está permitido, ¿sí? Y es muy problemático. Y la persona trans se expone a regresar al lugar donde vivió su violencia en su infancia, en su adolescencia, y tiene que soportar un montón de cargas. Sí.
En efecto, y también, pues también depende de algunas figuras que hay dentro de las notarías y registradurías. Es distinto si estás registrado o tu registro está dentro de una notaría, si está dentro de una registraduría. A mí me sucedió que yo estaba dentro de una registraduría y la señora no me quería prestar el servicio para hacerme el cambio de nombre. Entonces ella me dice, no, es que yo no lo sé hacer, le toca que vaya y lo haga en otro lado. Entonces yo dije, yo no voy a pelear, es imposible que una persona de notaría no sepa hacerlo, literalmente la podrían echar si no sabe hacer ese documento. Pero me dirijo a otra notaría y en una notaría, perdón, porque está en una registraduría, me dicen, esa señora está loca, tiene que saber hacerlo. Y no solo tiene que saber hacerlo, sino que además tiene que saber que no lo puedes hacer en otro lado porque por la forma en la que reposa tu documento, no te lo podemos trasladar a esta notaría y tiene que hacerse allá. Entonces también puede haber otras barreras de acceso según la forma en la que esté reposado el documento original, ¿cierto? Pueden haber barreras incluso que son mucho más invisibles. Por ejemplo, hay un caso de un muchacho, obviamente por proteger su identidad porque es menor de edad no voy a decir su nombre ni de dónde es, pero tuvimos hace poco con la fundación de mi esposa un caso en el que había un chico menor de edad que tenía el aval de su mamá para cambiarse su nombre y sexo en su documento de identidad, en este caso su tarjeta de la identidad, pero en la registraduría no le querían hacer el cambio y para no hacerle el cambio le dijeron, es que necesitamos el permiso de su papá. El chico nunca tuvo papá, nunca, ni siquiera sabe dónde está, no sabe nada de ese señor. A él le tocó irse hasta un proceso de bienestar familiar para que reconocieran a su mamá como su única cuidadora y ahí sí poderse hacer el cambio de nombre. Entonces puede generar procesos que además sean traumáticos. Manda a un chico adolescente al bienestar familiar para que le revisen y le restituyan sus derechos. Eso no es un proceso fácil para nadie. Y se lo hacen a un muchacho por ser una persona trans y no quererle prestar el servicio que es su derecho como ciudadano y como ciudadano trans. Entonces, hay barreras que están muy presentes y que hacen que sea muy difícil, sobre todo en la ruralidad y en otros territorios no centralizados, el que las personas trans puedan acceder al derecho a su identidad. Ahora, y volviendo un poco al tema de la salud, yo creo que esto se ve muy diferencialmente en algunas cosas en el sistema de salud para las mujeres trans como para los hombres trans. ¿Por qué? En el caso de las chicas pasa un montón que les ponen muchas trabas, y perdón que hable de esto por ti, Cris, les ponen muchas trabas, por ejemplo, para ponerse los senos porque dicen que eso es estético. Les tienen que entutelar para que les pongan los senos. En nuestro caso, por ejemplo, las histerectomías, que son tan difíciles de conseguir para las mujeres cisgénero, que las ponen primero a tener hijos o incluso a conseguir dizque un certificado de que el esposo está de acuerdo, una vaina completamente machista, a nosotros nos las dan regaladas. ¿Y por qué no las dan regaladas? Porque como es nuestro sistema reproductor, no quieren que las personas trans nos reproduzcamos ni hagamos familia. ¿Y cómo lo evitan? Directamente haciendo esterilizaciones forzadas a la población trans. Entonces, a los hombres trans con capacidad de gestar nos quieren quitar el útero para que no gestemos, para que no formemos ahí familias sí quitan trans. las barreras. Exactamente. Ahí sí no hay marido que valga, ahí sí no hay hijos que valga, ahí sí, en el momento que usted quiera, tema su histerectomía. Obviamente hay hombres trans que las quieren o personas transmasculinas que las quieren y por supuesto otras que las necesitan por algún tema de condición médica o de predisposición médica. Pero la barrera para nosotros es mucho, mucho, mucho menor, pero ni siquiera es mucho menor porque nos quieran dar acceso a un derecho como personas trans, sino porque directamente se piensa que tienen que esterilizarnos, que tenemos que ser esterilizadas. Por eso mismo creo que a las chicas les ofrecen un montón la reasignación genital también. Tiene que ver con un tema de la no reproducción de las personas trans en temas de derechos sexuales y reproductivos. Por ejemplo, los hombres trans, si cambiamos el componente de sexo en nuestra cédula, no podemos acceder a ginecología y obstetricia, porque está pensado como un derecho o una parte del servicio que es solo pensado para mujeres. Entonces, a pesar de que nuestro sistema de nuestro cuerpo, biológico tiene estas características, no nos dejan acceder, entonces nos toca poner tutelas, nos toca hacer un montón de procesos para poder acceder.
O sea, a veces es más fácil acceder a cambiarte el sexo que a unos senos, entonces. No, eso es relativo. De hecho, nuevamente, esto tiene muchos matices, Sí, claro. ¿sí? Porque nuevamente, como decía Danilo, esto está atravesado por muchas cosas. O sea, acceder a tus derechos de salud, sexuales y reproductivos en general para las personas trans es muy complicado. Pero desde el ejercicio casi que eugenésico de no reproducción de las personas trans, de las transmasculinidades, personas no binarias, asignadas femenino y nacer, que tienen la capacidad de gestar, es una perspectiva diferente, ¿sí? Porque pues tienen una capacidad específica, ¿sí? Para nosotras las mujeres trans, nuevamente acceder incluso a hormonas a nivel general a las personas trans es muy problemático. Muchas veces incluso con tutela, como venga, vaya allí, vaya allá, tenga asesoría. Incluso a nosotras como personas que de pronto hacemos activismo y conocemos un poquito las rutas de atención, de acceso, es muy problemático, solo para hormonas, ¿sí? Nuevamente, desde ahí ya empieza un problema. Ya para servicios mucho más especializados, nuevamente como ginecología para las transmasculinidades, es a otro costo, ¿sí? Okay. Nuevamente el vacío legal que en tu cédula digas que eres hombre, siendo una transmasculinidad, te quita el acceso a ese tipo de servicios. Y lo mismo para las personas incluso no binarias, que hoy también ya tienen como un reconocimiento jurídico, es también parte de ese problema que se presenta, ¿sí? Porque los estándares a nivel binario, social, médico, académico están pensados como útero mujer, vagina mujer, ¿sí? O incluso el típico bulo que se escucha en redes sociales, igual cuando usted tenga 40, cáncer de próstata, y es como, cariño, no te preocupes por mi salud, yo estoy muy pendiente de mi salud, seguramente a los 40 tendré que hacerme mis chequeos médicos, pero tenlo por seguro que con el tratamiento hormonal que yo tengo en este momento, seguramente cáncer de próstata no voy a tener. Sí. Y es muy problemático por todo lo que se genera a nivel tanto como de creencias, mitos, como desde los abordajes que hay a nivel institucional en estos espacios de organizaciones prestadoras de salud. Uh-huh. Dentro de la ley trans hay agendas, hay 3 agendas, diría yo, que sería la agenda de las mujeres trans, la agenda de los hombres trans y la agenda de las personas no binarias. ¿Cuáles son las exigencias principales de la agenda de los hombres trans para esta ley? Bueno, ya hablando, digamos, como esta diferenciación de identidades, nuestra agenda diferencial, porque hay mucha más en común que aquella diferencial. Ok. Nuestra agenda diferencial obviamente tiene que ver con mucho el tema de salud sexual reproductiva y no reproductiva. Cuando me refiero a no reproductiva me refiero a menstruación, por ejemplo, para garantizar pues un acceso a estos derechos. Un acceso también a la familia a través de los temas de paternidad, de licencias de paternidad y demás. Y por otro lado, a el derecho a la no militarización de nuestras identidades. Es decir, en Colombia, por constitución, todo varón ante el Estado debe definir su situación militar. Todo varón, entiéndase, toda persona con sexo masculino en su cédula. Hay una regulación alrededor de esto para que las mujeres trans, aunque no hayan cambiado el sexo en su documento, no tengan que prestar el servicio militar. Sin embargo, no se ha definido una situación para las transmasculinidades o cualquier persona que cambie a masculino el sexo en la cédula siendo una persona trans. Por ende, yo como hombre trans tengo que seguir definiendo mi situación militar. Pero ¿qué pasa? Yo estoy obligado a darle mi plata a la guerra. ¿Por qué? Porque como hombre trans yo no puedo prestar el servicio militar, porque médicamente se considera aún para las personas dentro del ejército una situación como de extrema vulnerabilidad para nosotros. No pueden asegurar nuestra integridad física dentro de la permanencia del servicio militar. Algunas otras personas afirman que también tiene que ver obviamente con el hecho de que se piense que puede ser una enfermedad mental y por ende no se pueda prestar el servicio, pero realmente lo que hemos recibido por parte del ejército como respuesta es que no pueden garantizar nuestra seguridad en el espacio, porque pues hay todo un historial de acceso carnal violento, de violaciones correctivas y demás hacia la población LGBT en general dentro del campo de la guerra. Entonces, para eso no podemos prestar el servicio como tal. Querramos o no querramos, no se puede. Entonces, lo único que nos queda es pagar la libreta.
Obviamente hay activismos que están trabajando muy fuerte por eso. Menciona ahí especial a Jonathan Espinosa y a Camilo Lozada, que trabajan un montón por temas de desmilitarización, perdón. Y es el hecho de que en este momento en la ley también nuestra agenda diferencial tiene que ver con los cuerpos trans no tienen que ser cuerpos militarizados, porque han sido cuerpos que han sido parte vulnerable de la guerra. Es decir, somos sujetos de especial protección ante el sistema violento en el que se ha desarrollado nuestro Estado, y por ende no tendríamos por qué ir a la guerra, ni prestarnos para la guerra, ni mucho menos prestar nuestros bolsillos para la guerra. Entonces ahí están nuestras dos agendas diferenciales, que son temas de salud sexual reproductiva, no reproductiva, y derecho a la familia y a los padres, pues a las licencias de paternidad como padres gestantes, y desmilitarización de nuestras identidades. ¿Tú quieres agregar algo, Cris, frente a esta agenda diferenciada en la ley integral trans? No sé ni qué decir. No, lo que pasa es que iba a decir que realmente, más allá de esto, que es como un caso especial, que es algo incluso como de deuda histórica, ¿sí? Como del reconocimiento ante el Estado y una serie de expresiones de necesidades específicas de las transmasculinidades, siempre todo fundamental gira en torno al tema de la identidad, ¿sí? Nuevamente, estamos en un sistema que nos reconoce desde un binario social y nos pone a las personas trans, binarias, no binarias, disidentes, sexo género disidentes o cualquier otro lugar de enunciación en la otredad, al margen, ¿sí? Y desde ahí vienen una serie de vulneraciones. Entonces, por ejemplo, cuando decimos derechos trans son derechos humanos, ¿a qué hacemos referencia? ¿Sí? Cuando nos ponemos a ver esta declaratoria de los 30 derechos fundamentales de la humanidad, nos damos cuenta que primero nos vulneran el derecho a la vida, ¿sí? Hay una deshumanización por completo de las experiencias de vida trans. Y a partir de eso, de quiénes somos en sociedad, de cómo nos reconocemos y cómo nos construimos, se nos vulneran esos 30 derechos que hicieron parte de esa declaratoria hace ya un buen par de años, ¿no? Hace décadas. Entonces empezamos a ver que sí hay algo que pareciera tan, no sé, como tan absurdo mencionarlo hoy, hay un ejercicio de reivindicar la identidad desde nuestras experiencias de vida, ¿sí? Y de ahí en adelante parte todo, ¿sí? Más allá de que hayan unas agendas diferenciadas, desde el ejercicio de la no binariedad como desde quienes nos reconocemos desde otros espectros, ¿no? Y esto es importante mencionarlo porque nuevamente, como decía Danilo, a pesar de que hay unas diferencias específicas, desde incluso el mismo discurso que manejamos algunos, es efectivamente el ejercicio, el reconocimiento de nuestra identidad, sea cual sea, desde estándares binarios, desde efectivamente un ejercicio sexo-género disidente, desde pues reconocerse desde otros lugares, ¿sí? Pero todo es a partir de la identidad, porque nuevamente son más lo que convergen nuestras agendas que lo que nos diferencia. De acuerdo. Yo que les quería proponer un ejercicio. Pensemos en una utopía, la ley integral trans ya pasó, se aprobó. ¿Cuál sería ese momento en el que ustedes dirían, oiga, la logramos? O sea, vi esto y hoy puedo decir, la logramos. En 50 años. En 50 años. Sí, seguramente nosotros no vamos a ver el resultado de esta ley. Bueno, de pronto, quién sabe, nuestras expectativas de vida, ¿no? Tanto como por el hecho de que, a pesar de que nosotros, en este caso Danilo y yo, pues tenemos como accesos, a otras posibilidades, nuevamente, a pesar de que esta ley se promulgue, ¿sí? Seguramente esto es para las generaciones venideras. Hoy somos quienes somos por un ejercicio de reivindicación de otras personas con experiencia de vida trans que han luchado, han reivindicado y que seguramente en su momento siguieron siendo personas vulneradas, discriminadas, segregadas, ¿sí? Entonces yo creo que esa utopía la vamos a ver seguramente si llegamos a ser unas personas muy adultas, pero por lo próximo seguramente más allá de regocijarnos en este momento de alegría de que se aprobó y de que hay apoyo y que hay un consenso social sobre la importancia de nuestros derechos y el reconocimiento de nuestras identidades, seguramente no lo vamos a vivir nosotros. Porque una vez una amiga me decía, cuando yo vea a una azafata trans, que yo me subo a un vuelo y hay una azafata trans, ese día puedo decir, marica, la logré.
Mira que ahorita en Argentina hay una mujer trans piloto que hace vuelos internacionales. Yo creo que no podríamos reducirlo solo al ámbito laboral. Claro que efectivamente ver más personas normalizadas en espacios y que no sea solo el vi una azafata trans y wow, increíble lo último, sino que yo pueda verlo con normalidad. Creo que ahí hay un avance muy importante. Yo creo que en mi caso personal pensé más en una respuesta como que yo creo que es lo que nos soñamos todos los activistas y es el día en que ya no necesitamos hacer más activismo. El día en que yo diga, ya no tengo nada que hacer, porque ya puedo hacer el checklist y no tengo nada por lo que pelear y pueda vivir plenamente mi vida, el día que yo me pueda pensionar de activista, ese día yo digo que es porque ya está, porque ya se logró. Probablemente de nosotros de pensionistas, de activistas no nos alcanzamos a pensionar, quién Retirados, sabe. pensionados, no, esto no da plata. El Sí, activismo no da plata. es verdad, el activismo no da plata. Retirados cuando nos podamos retirar, porque ya no hay nada que hacer y no porque nos cansamos. Yo creo que ese día se podría decir algo más concreto sobre qué se logró. ¿Cuál es ese sueño ahorita de cada uno de ustedes, más allá de la ley integral trans, que ustedes quisieran lograr? A manera personal o profesional, o que ustedes dicen, ojalá se lograra esto. Bueno, yo creo que a mí realmente me gusta mucho creer en la esperanza, en un mundo mejor, en la utopía, en los sueños, porque seguramente eso es lo que nos mantiene de pie a todos en general. Pero bueno, yo me sueño mucho, de hecho creo que es algo en lo que he pensado mucho, en cómo las transfeminidades, las mujeres trans, todas las personas que estamos dentro de este espectro, generamos familia, ¿sí? Yo sé que esto es algo que cobija a todas las experiencias de vida trans, pero en este caso, en una sociedad que le exige a las mujeres cisgénero que para tener una experiencia de vida válida tengan que reproducirse y ser funcionales al sistema, nosotras no tenemos esa opción, ¿sí? Nosotras no podemos parir hijes, incluso en sociedad no somos vistas como buenas cuidadoras, ¿sí? Ejemplos a seguir. Entonces, nuevamente, ¿qué nos queda para construir familia? Sí, cuando muchas veces nos relacionamos sexualmente, afectivamente con hombres cisgénero, cuando le pique y quiera tener familia, seguramente nos va a dejar y somos simplemente una opción temporal. Entonces, nuevamente, yo me pienso mucho este ejercicio de cómo construimos familias las transfeminidades, cómo es esa familia elegida, cómo creamos comunidad, cómo nos cuidamos entre nosotras y nosotres, porque nuevamente este es un ejercicio colectivo, donde muchas veces hemos encontrado refugio, esa familia, ese hogar, en otros lugares que no es precisamente nuestra familia de sangre, ¿sí? Entonces, nuevamente, yo reivindico mucho de que como no podemos parir, ¿qué familias podemos construir? ¿Sí? También quitándole un poco esa carga a que para ser mujer y ser validada tenemos que parir. Y cuando quienes quisiéramos generar familia, porque solas no estamos en el mundo, podamos tener otras opciones y sean igual de válidas y tengan la misma protección que otros tipos de familias. Un ejercicio de repensar la familia. Sí, desde ese ejercicio de que también existen otras formas de feminidad, otras formas de crianza, ¿sí? Y que la maternidad no siempre va a estar hilada a las mujeres. A las mujeres cisgénero, ¿sí? Y que en este caso, nuevamente, hay paternidades trans, ¿sí? Que gestan y que crían hijos porque es parte de lo que quieren para su proyecto de vida. Entonces, como desbinarizar, de cierta manera, las maternidades, ¿no? Y las la familias. gestación de las... Completamente. ¿Y tú, Dani? Tantos sueños, tantas cosas que uno quisiera. Yo me sueño y creo que es curiosamente un sueño que está más cercano a suceder. Un espacio educativo en el que las personas trans puedan llevar con normalidad su derecho a la educación desde la infancia hasta la adultez en los posgrados incluso. Es decir, que no haya tanta deserción de personas trans a nivel universitario, ni tanta, sobre todo transmasculinas a nivel universitario, ni tanta deserción a nivel secundaria de mujeres trans, que es donde terminan normalmente su ciclo de educación, pues obligadas, ¿no? O donde se corta su derecho a la educación normalmente. Yo creo que estamos un poquito más cerca porque ha habido un poco más de avances en esos temas, pero creo que sí hay una cosa esencial que se necesita
y que se le ha dado siempre la espalda y el no, y que esperaría que un día se le diera el sí. Y eso es una educación sexual integral con enfoque de género. Y enfoque de género no es solo que se piense en las personas trans, es también que se elimine la misoginia dentro de la educación sexual. Que se elimine el machismo dentro de la educación sexual. Creo que eso va a abrir las puertas a que todas las orientaciones sexuales y todas las identidades de género sean bienvenidas desde una educación sexual integral. Y creo que eso le hace mucha falta a nuestro país y creo que es un derecho que le estamos negando a los niños, niñas y niñas de nuestro país. Bueno, me queda solo agradecerles. Gracias por estar en este espacio, por estar en Radiónica, por venir a hablar, de alguna manera abrir su vida conmigo y con Radiónica para hablar de sus experiencias de vida trans. Entonces, gracias Cris, gracias Danilo. Y nos veremos en otro episodio chévere Pensar en Voz Alta en Radiónica. Nos vemos.